Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves, que cada 15 días lo vamos a llamar debate periodístico los jueves, y cada 15 días también le vamos a llamar debate legal o jurídico político, porque vamos a ir intercambiando dos staff de invitados especiales. Estoy muy contento hoy día de iniciar con el segundo staff de los días jueves, que va a ir cada 15 días, y que los tres son abogados, excelentes abogados reconocidos, abogados jóvenes también, que es lo que usted muchas veces nos pide. Queremos gente joven, gente que pueda pensar diferente a cómo han sido el estatus en nuestro país. Presento inmediatamente a quienes componen el staff de los días jueves quincenales. Está con nosotros Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en este programa contigo y con mis compañeros Jaime, Eduardo. Un placer. Ustedes a todos lo habrán visto, pero por supuesto, digamos, es gente nueva que está en la opinión pública y eso es importante. También está con nosotros Jaime Campos, actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información, uno de los mejores nombramientos que ha habido, creo yo, en los últimos tiempos en el país. Buenas noches, Jaime. Gracias, Nacho. Muy buenas noches a ti y a los amigos, Eduardo, Humberto, a todos los amigos televidentes. Muy honrado de estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, y ustedes lo han visto en los últimos tiempos, sobre todo en una lucha importante por lo que son las reformas electorales y cívicas en nuestro país. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches, un gusto conformar este panel y estar con mis amigos aquí presentes. Bueno, este es el nuevo staff que tenemos para los días jueves, y realmente me place mucho tener este equipo y haber logrado que los tres van a estar con ustedes cada 15 días. Vamos a saludar, por supuesto, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, no puedo dejar de preguntarle a este staff qué le ha parecido la aprobación del presupuesto hecho ocurrido el día de ayer. Hay que decir que ayer se aprobó un presupuesto muy parecido a cómo se aprobaban los presupuestos en el último tiempo, pero políticamente se había planteado que en esta oportunidad debía ser aprobado un presupuesto financiado y acabar ya con unas malas prácticas que se dieron por muchísimos años en nuestro país. Creo que también hay algunos fallos de la Sala Constitucional que obligan a algunas cosas. Por ejemplo, creo que voy a recordar solo un fallo que señala que no pueden haber aprobación de leyes sin financiamiento previo o sin financiamiento. No estoy tan seguro que eso sea así, pero creo que fue parte de una sentencia. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, y viendo la reacción que tuvo el Partido Arena, que no votó por esta aprobación del presupuesto, es que va a recurrir a la Sala de lo Constitucional. Y va a recurrir, de acuerdo a las palabras de su presidente, porque el presupuesto está desfinanciado y no cumple con los requisitos de ley. ¿A tu juicio, Humberto, es así? Sí, Nacho, aunque yo quisiera comenzar destacando o reiterando lo que tú mencionabas, y es que es cierto que tenemos un problema ahora con el presupuesto, pero también es cierto que es un problema que se ha venido presentando en los últimos, al menos en los últimos 10 años. Y también es cierto que se trata de una práctica muy mala que ojalá termine pronto. De ahí a mí sí me parece importante que ya sea el Partido Arena o otras instituciones, incluso algunas organizaciones de la sociedad civil, comencemos a exigir que esa práctica mala, indebida, cese, que no tengamos este mismo problema en el año 2018. Hoy, independientemente del recurso que puede incorporarse o de los recursos que pueden incorporarse, creo que va a ser muy difícil que el presupuesto ya aprobado deje de aplicarse, sobre todo porque la única alternativa sería continuar aplicando el presupuesto de 2016, que tiene exactamente el mismo problema que tiene el presupuesto de 2017. Es un presupuesto desfinanciado, es un presupuesto que no cumple con los requisitos legales y constitucionales. Eso no desdice el hecho de que se ha vuelto a incumplir la ley. Eso no desdice el hecho de que se ha vuelto a incumplir con la Constitución.
En efecto, el artículo 226 de la Constitución es clarísimo y establece que el órgano ejecutivo, si bien es cierto, tiene la dirección de las finanzas públicas, dice, está especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto. Y de esa especial obligación que establece el artículo 226 devienen muchos principios que han sido reconocidos por la ley y que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, como tú mencionabas. En el caso de estos principios, la Ley Orgánica de Administración del Estado, el artículo 22 de esa ley, señala que todo presupuesto debe tener características como de universalidad, es decir, que toda la actividad financiera debe estar ahí. Debe tener la característica de unidad, es decir, un presupuesto para cada ejercicio, y debe ser un presupuesto equilibrado. Lo menciona de manera expresa también, reiterando lo que ya la Constitución establece. Este mismo requisito lo venimos a encontrar en la reciente ley, una ley que tiene un nombre muy largo, por cierto, a mí se me olvida, la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social. Ojalá empiecen a hacer leyes con nombres menos rimbombantes que ese. Pero lo cierto es que en esa ley de responsabilidad fiscal también se reitera que el presupuesto, que hay una obligación de los actores, de las autoridades, a aprobar presupuestos que cumplan con estos requisitos, entre otros el de ser un presupuesto equilibrado, el de ser un presupuesto que contenga todo el financiamiento necesario para cumplir con las erogaciones que el Estado se está proponiendo. Y esto creo que lo que estamos viendo, incluso ahora aceptado por el mismo Ministerio de Hacienda de manera pública, es que no se cumplió. Okay. Jaime, ¿cuál es tu opinión en relación a esto? ¿Tiene alguna posibilidad de que la Sala Constitucional acepte este recurso y lo estudie? Bueno, es posible que la Sala de lo Constitucional, una vez se presente una demanda de esta naturaleza, pueda examinar su procedencia. Justamente como decía Humberto recién, el artículo 226 de la Constitución ordena el principio del equilibrio presupuestario, es decir, que se debe hacer una adecuada ponderación a fin de la necesidad de evitar un déficit fiscal y por otro lado también cumplir con los fines que tiene el Estado. Esta misma tarde el Ministerio de Hacienda reconoció que se trata de un 3.3% el déficit, que está en buena medida con las obligaciones previsionales, es decir, el pago para las pensiones, y es importante que sí se genere un adecuado presupuesto con equilibrio, algo que también, como lo dijo Humberto, no viene de ahora, sino que parece ser ya es una práctica habitual en nuestro país. Yo creo que sí se debe todavía hacer esfuerzos para llegar a un acuerdo fiscal. Creo que la decisión que se comunicó esta tarde por Arena de no seguir en las mesas que debaten el asunto fiscal, creo que no es tampoco un buen mensaje. Al contrario, el día lunes que celebrábamos o conmemorábamos los 25 años de los acuerdos de paz, el llamado es al diálogo. Y si bien es cierto, también la Constitución habla de la posibilidad de la deuda flotante, es decir, que se pueda ir subsanando en el ejercicio fiscal cualquier déficit, lo importante es que los actores principales, en este caso las fuerzas políticas, puedan llegar a un acuerdo. Lo cierto es que ante el anuncio que ha hecho esta tarde Arena de presentar una demanda de inconstitucionalidad, que todavía no se sabe cuándo, la Sala tiene la posibilidad de poder examinar si el presupuesto para el año 2017 cumple o no con el equilibrio presupuestario. El dejar partidas abiertas, ¿eso es cumplimiento? Porque en un caso se dejó una partida abierta solo de $1000. Eso es, no sé, una forma de darle vuelta a la ley y decir si está... A mí me parece una burla, honestamente, ¿Ah, sí? Y de muy mal gusto que se haya hecho de esa manera. ¿A ti? Bueno, en efecto parece ser una salida legal de último momento que se dio. Salida legal, ¿le ves Evidentemente. ¿Le ves evidencias legales? Mira, porque aquí lo que se dice es que parte del acuerdo fiscal puede ser en el futuro, es decir, en todo este año poder negociar de dónde financiar. Y ya se sabe que, por ejemplo, con el pago de las obligaciones previsionales es deuda. Entonces vamos al problema del refinanciamiento con misma deuda. Esa es la salida que igualmente está contemplada. Correcto. Eduardo, ¿cuál es tu opinión en relación a esta posibilidad de que prospere un recurso en la Sala? Bueno, en primer lugar creo yo que quiero remarcar algo de lo que decían mis colegas.
el tema de que es un vicio crónico el que estamos enfrentando. Encontré una jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, el recurso, la sentencia 498. En este caso, el presidente de la República de aquel entonces dijo de que eventualmente... ¿De cuánto es esa 98. 98. Era el presidente Calderón Sol. Sí, entonces, claro. en el informe que dio a la Sala de lo Constitucional, cuando se le pidió, dice, eventualmente cabe la posibilidad de formular un presupuesto desequilibrado cuando los fines del Estado no puedan conseguirse de otra manera. O sea, ya estaba reconociendo en el 98 Armando Calderón que había un presupuesto desfinanciado, pero decía que era para conseguir los fines estatales. En esa medida, la Sala de lo Constitucional en aquel momento lo que dijo es que la relación entre ingresos y egresos no corresponderá a una ecuación matemática. O sea, la Sala en aquel momento dijo, bueno, no era inconstitucional el que hubiera un presupuesto desfinanciado en aquel momento. Estamos hablando de 98. Ahora, digo esto porque se ha mencionado que es algo crónico, o sea, esto no es nuevo, esto no ha pasado recientemente, sino que tenemos este antecedente, no sé si será el más antiguo que hay, pero es un antecedente importante. Ahora, con la demanda, creo yo que es aventurado en este momento opinar sobre ella si no se ha elaborado, si no se ha presentado, no sabemos cuáles van a ser los parámetros de control que va a someter a la Sala de lo Constitucional el Partido de Arena. ¿Esta sala ha tenido alguna referencia al tema? Tiene creo que una o dos sentencias. Que la de leyes la de las partidas, que llegaba a la partida secreta, Ajá, las transferencias. ¿Ya? Entonces, pero lo que quiero... ¿Y la otra cuál es? Creo que solo es esa, en esta sala, pero hay como... Pero también está, a mí me lo han dicho, no estoy seguro, que hay una ley también, o un fallo a la sala que determina que las leyes no pueden hacerse sin tener financiamiento. No, claro, o sea, pero lo que quiero señalar es que en este momento creo que lo más oportuno es referirse a la constitucionalidad del acto de producción legislativa, o sea, el decreto, si eso es constitucional o no, más allá si se pueda presentar una demanda por parte del Partido Arena. Y en esa medida, creo yo que es importante tener en consideración que pueden haber vicios de forma o de fondo en la aprobación del presupuesto. En este caso, los de forma están referidos al proceso de formulación del presupuesto. Las etapas que en este caso pueden tener tiene que ver con el momento de la elaboración, la aprobación y luego la ejecución. Y en este caso, por lo que se está mencionando y por lo que uno puede tener en consideración, puede que exista ese vicio que ya se mencionaba, que ya lo mencionaban ustedes, en cuanto a que la Constitución, el 226 y el 227 exigen que sea un presupuesto balanceado. Y en este caso, teniendo en cuenta esos principios presupuestarios que ya mencionó Humberto, está pues esa posibilidad de que sí existe una inconstitucionalidad, en este caso, por no tenerlo financiado. Eso hablando del tema de fondo. Para que la gente entienda un poco más, esto significa que cuando se aprueba el presupuesto y hay partidas que no están fuera, en ese mismo momento debe determinarse la aprobación de los préstamos para financiar la parte que no está financiada. Sí, es que hay un principio de unidad, que todos los gastos y todos los ingresos tienen que estar reflejados en un mismo documento, que en este caso es una ley. O sea, tiene que ir todo eso ahí incluido, y lo que usted mencionaba, hay una partida o dos, no sé cuántas son, de $1,000, y obviamente eso refleja poco gasto que se va a realizar en este caso. Pensiones, que son 230 millones al año, y 52 millones que estaban establecidos para el IDFA. Pero además, y lo otro interesante, se le manda a la CEL nuevamente a que siga pagando el subsidio eléctrico, y si nos recordamos los enojos, las molestias del presidente de la CEL, porque dice que la CEL, en la medida que pague el subsidio eléctrico, deja de invertir. Claro. Y en esa medida es que considero que puede haber vulneración al principio de universalidad. Eso obviamente la sala lo tendría que determinar, porque no están incluidos todos los gastos y todos los ingresos que el Estado va a obtener. También el tema de la especialidad, o sea, puede verse afectado. Y el otro punto, para terminar esta primera parte, es la que tiene que ver con, puede haber un vicio de forma. ¿En qué sentido? El procedimiento de aprobación, se estaba mencionando por el diputado Portillo Cuadra, creo que fue el que mencionó, que en todo caso no hubo discusión en el Pleno Legislativo, sino que se aprobó y luego se discutió, cuando lo que la Constitución ordena es que luego de debatido un proyecto en el Pleno, se va a someter a votación. O sea, entonces creo yo de que puede haber alguna posibilidad, pero digo,
tenemos que esperar los argumentos que se planteen ante la sala. Voy al corte, voy a volver rápidamente a que veamos un poco lo de CEL. La CEL es una autónoma. No sé si el Estado puede decirle, te entrego esta carga, esta carga en dinero, aun cuando sea parecida, pero no es parte de la política de CEL, sino que es parte del gobierno, decir vamos a subsidiar a la gente con energía eléctrica. Eso tiene un costo de 110 millones, la paga la CEL. Porque además hay riesgo de por medio. Si la CEL no invierte permanentemente, vamos a tener un problema al día de mañana de mal servicio eléctrico o de no aprisionamiento de lo que deberíamos ser el equilibrio entre oferta y demanda. Vamos al corte y volvemos rápidamente. ¿Y esto? Escoltas, caón. Usted sabe que con esa gente de la guerrilla toca cuidar estas tierras, ¿no? Lo que sí le tengo, don Gonzalo, son todos los datos de la periodista hasta que retuvimos, pero que me tocó soltar porque es que me llamaron de Neiva para soltarla y pues me tocó soltarla. Y ella tenía esto, don Gonzalo. Mire. Ahí lo sacaron a usted. ¿Qué ha sabido su mamá? Pues nada. Sí, yo tampoco. Yo tampoco he escuchado que su mamá haya hecho algo. Es más, yo creería que si ella dice algo y abre ese pico, pues dice que esa mercancía es de ella. Estamos contentos todos, incluso usted. Alias El Mexicano. Este domingo a las 11 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Voy a dar lectura a un mensaje que me acaba de mandar el diputado René Portillo Cuadra, a quien le agradecemos la audiencia esta noche. Dice que la inconstitucionalidad del presupuesto no solo es por razones de desequilibrio, sino que porque primero se sometió a votación y luego se abrió el debate. Y ahí han habido algunos fallos de la sala en este sentido, ¿no? Una cuestión de forma. Sí, la sala ha abordado muchas veces estos temas. Aun cuando hoy día la diputada Norma Guevara decía, y Lorena Piña también, de que esto ha pasado mucho tiempo en la Comisión de Hacienda, discutiéndose, y que todos han tenido acceso a esa discusión. Es probable, sí. No, bueno, de hecho ha pasado, ¿verdad? No sé si es lo mismo comisión que pleno. No, sin duda alguna que no. El debate debe generarse posteriormente en el pleno legislativo. La comisión lo único que hace es mandar un dictamen favorable para la aprobación de una ley, pero no aprueba la ley. O sea, la ley la aprueba el pleno. De hecho, por lo tanto, digamos, ahí pudiera haber un argumento quizás más fuerte que... De hecho, un poco extraño que ayer en la mañana, a mediados de la mañana, todavía el presidente de la Asamblea Legislativa había dicho que no había tenido acceso a ese dictamen favorable de la comisión, que por lo tanto no lo había analizado. Y bueno, cuesta entender que un dictamen sobre un tema tan difícil como el presupuesto de la Nación pueda digerirse en menos de un día y que por la tarde-noche esté siendo aprobado. Pero bueno, regresando a lo que tú planteabas antes del cierre, Nacho, la misma Constitución se encarga de hacer notar que las instituciones autónomas en general, CEL por supuesto, tienen un presupuesto especial, deben presentar un presupuesto especial donde claramente no deberían estarse incorporando este tipo de obligaciones, porque son decisiones del Estado de otorgar estos subsidios, no deberían estarse incorporando este tipo de derogaciones a una autónoma, que no debería en efecto estar cargando con una decisión político-económica como esta. Ahora, yo creo que esto pasa también, hay que decirlo, porque no hemos venido haciendo adecuadamente la tarea desde la formulación misma del presupuesto. A estas alturas, a esta fecha, el Consejo de Ministros, que no sé si funciona, pero el Consejo de Ministros debería estar elaborando la política presupuestaria del año 2018. Esa debería estar siendo
una de sus tareas, para que a partir de esa política presupuestaria que elabora el Consejo de Ministros para el año 2018 empiecen todas las instituciones a hacer sus requerimientos a la Dirección General del Presupuesto, por supuesto a mitad de año o en septiembre, fecha septiembre, última. Vamos a no, la institución es mucho antes. El Ministerio de Hacienda en septiembre. Para llegar a Hacienda, para que Hacienda entonces en el último tercio del año pueda estar presentando esto de nuevo al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa. Esa es una tarea que estoy seguro que no se está haciendo. De hecho, el comunicado que vimos ahora del Ministerio de Hacienda, en donde justifica la aprobación del presupuesto y en donde reconoce que el mismo está financiado, pues lo que deja entrever es que, como se ha venido haciendo, se trata de una actividad en donde se han venido apagando incendios, ¿verdad? Y en donde, ante las necesidades, ante la coyuntura que se va presentando, pues se va viendo de dónde se toman algunas cosas y cómo se crean o se inventan algunas figuras hasta llegar a supuestos como el que hemos visto ahora, de asignarle a una partida apenas $1000, cuando todos sabemos que se trata de una partida que requiere de muchos fondos, ¿verdad? CEL. Mira, está claro, antes de hablar del caso específico de CEL como entidad autónoma, por lo dicho por el diputado Portillo Cuadra, que habrían tanto razones de forma como de fondo para pedir una eventual inconstitucionalidad sobre el presupuesto recién aprobado. Igual recuerdo el precedente que Eduardo menciona ya por el año de 1998. Se hicieron al lugar a los argumentos de Presidencia de la República y, entre otras cosas, se reconoció como un criterio de prudencia el hecho de que el impacto que puede llegar a tener una declaratoria de inconstitucionalidad sobre el presupuesto general de la Nación. Se hablaba también de evitar un tipo de juicio muy cabalístico, es decir, porque la ponderación entre los ingresos y egresos indudablemente corresponden al órgano ejecutivo, en este caso en el ramo de Hacienda, y difícilmente esa tarea pueda hacerse a partir de los estrados judiciales. Al menos ese fue el criterio que se tuvo allá por el año de 1998. En el caso de CEL está claro, ¿verdad?, que tiene una independencia administrativa, una autonomía administrativa y también financiera, que tiene un presupuesto especial para cumplir sus propias finalidades y no las de otro tipo. Me llamó la atención también ahora en la conferencia de prensa que se dio en la tarde por parte del partido Arena. Hablaron de dos cosas respecto del presupuesto. Bueno, poca honradez se dijo, poca transparencia y además que en el país no ha existido austeridad. Creo que si bien es cierto el problema es crónico y de vieja data, creo que es importante que los actores políticos sí tengan muy presente a la hora de elaborar los presupuestos tanto la transparencia como la austeridad. Ahora, yo tengo la impresión que los diputados leen poco, porque hasta hoy estaba diciendo algunos diputados de Arena, miren, $10.000 para acá, otros 10.000 para allá, otros 50 para acá, otros... Como que hoy se estaban dando cuenta, sobre todo, todas las partidas que surgen, esas partidas pequeñas, que al sumarlas, suman mucho, que van a ONG, incluso a universidades, no a la Universidad Nacional, claro, a universidades, etcétera, etcétera. Porque la Universidad Nacional va dentro de una partida específica, pero después va a universidades privadas. Así es. Ok. Bueno, yo con el caso de CEL, lo único que quiero mencionar son dos cosas. En primer lugar, los principios presupuestarios se ha reconocido en la doctrina que pueden ser muy flexibles, o sea, se pueden flexibilizar y no pueden ser tan rígidos como hasta hace un par de años se consideraba, ¿verdad? Y en esa medida podría caber la posibilidad de que en este caso el presupuesto de CEL pueda ser utilizado alguna parte de él para financiar otras actividades. O sea, al final recordemos que todo va a una caja única, que hay un principio presupuestario de caja única, donde todos los ingresos llegan al presupuesto, llegan para el presupuesto general de la Nación. Eso quiero mencionar. Y lo otro es que creo yo de que habría que tener también, ya como lo decía Jaime, cierta prudencia en la inconstitucionalidad que se pueda presentar. ¿En qué sentido? Si se presenta podría alterar o afectar la inversión pública, que ya estaba pues, de alguna manera afectada. Y no estoy diciendo de que estoy de acuerdo en que se haya aprobado un presupuesto desfinanciado, no quiero decir eso, sino que el cuidado en todo caso es plantear una inconstitucionalidad de aquellos rubros presupuestarios que están desfinanciados o que no están. O sea, no de todo el presupuesto. No de todo el presupuesto. Y ahí vuelvo a remitirme a la inconstitucionalidad 498, que en este caso declaró inconstitucional
parcialmente el presupuesto, hubo una parte del presupuesto que pero se declaró esto es inconstitucional. al final un juego político, Claro. porque si pasa lo que tú dices y dice la sala determina no está financiado y tiene que financiarse las pensiones que son 230 millones al año, entonces está obligado Arena a votar y Arena no quiere votar. Pues sí, es que al Ahí final, también hay un juego político. Sí, digamos, si nos salimos del tema meramente legal y Sí, jurídico, entramos ya al campo del debate político. O sea, al final, a cambio de qué se van a dar los votos y por qué se van a dar los votos. O sea, y ahí hay otro tipo de valoraciones que obviamente escapan al análisis jurídico. Pues, pero en todo caso... Pero que ustedes igual pueden hacerse claro. como buenos ciudadanos. Pero lo que yo quiero decir es que es delicado plantear una inconstitucionalidad contra el presupuesto. Ya habían inconstitucionalidades antes contra el presupuesto, si no mal recuerdo, una fue por Chafik Handal planteada y otro diputado del FMLN, pero insisto, habría que ver cuáles son las partidas presupuestarias que no tienen financiamiento, como por ejemplo esa de los $1,000, que no me recuerdo de qué era, pero por ejemplo esa se puede impugnar por inconstitucional, o sea, sin tampoco afectar el desempeño de las instituciones estatales que ya tienen un presupuesto asignado y una planificación para la ejecución de ese presupuesto. Sí, es delicado, pero sí creo que debe hacerse, honestamente, y si no lo hace el Partido Arena, que debe plantearse la demanda. Yo creo que sí debe. Pero tampoco te gustaría que la sala terminara estableciendo no hay presupuesto. ¿Cómo se llama esa medida que se toma cuando la se medida modulación? Es lo que yo una decía. medida cautelar. Yo ¿Que lo suspendería? Lo que decía antes, que yo veo muy difícil ese escenario en donde la sala con una medida cautelar llega a dictaminar que el presupuesto aprobado no va a implementarse o no va a ponerse en vigor. Lo veo difícil porque la única opción que quedaría entonces de conformidad a la ley es aplicar el presupuesto del año 2016, que tiene exactamente el mismo problema. Entonces no veo a la sala haciendo eso. Mi estimado Pero sí, amigo, perdón Nacho, sí creo que debe hacerse, porque sí siento que debe mandarse un mensaje importante y sentarse un precedente importante para que esta irregularidad no se siga repitiendo. El diputado Vargas, también de Arena, acaba de escribir y dice fraude a la Constitución, no poner deuda y evitar mayoría calificada. Eso también es otro de los argumentos que en aquel momento también, antes, 2003, 2002, se hablaba también del presupuesto que se aprobaba con 43 votos. Y esa es otra sentencia de la sala, Nacho. El que si se aprobaba el presupuesto, iba desfinanciado y se iba a financiar con deuda, tenía que ser aprobada por mayoría calificada, porque no se hacía con mayoría calificada. Se hacía con 43 votos la aprobación de la deuda para financiar el presupuesto. Y el FMLN siempre se opuso a eso. Y si no mal recuerdo, presentó una demanda en ese sentido. Creo que la primera vez fue en el gobierno de Tony Saca. Si no me recuerdo en cuál gobierno fue, pero ya había pasado. O sea, porque al final hacen fraude, como bien lo dice el diputado, hacen fraude a la Constitución al estar aprobando un presupuesto sin financiamiento por 43 votos, cuando debería de ser por mayoría calificada. Jaime. Sí, básicamente la idea es esa. El financiamiento se logra partir de mayoría calificada, aunque la aprobación del presupuesto con 43 votos, que fue lo que pasó esta semana con voto de 49, creo que al final fueron los diputados que aprobaron el presupuesto. La verdad que el tema es muy complejo. Yo llamo siempre a la prudencia en este tipo de casos. Si bien puede admitirse una demanda de inconstitucionalidad, una medida cautelar vendría prácticamente a dejarnos el mismo problema. Sí es bueno que de aquí en adelante haya ese orden en las finanzas públicas, es indudable, pero eso se va a lograr a partir de acuerdos en mesas fiscales y por lo tanto el llamado es a no dejarlas. ¿Sí sería conveniente que la sala quizás fijara un precedente a futuro? Es que no lo han querido hacer por su propia cuenta. Estamos como en muchas otras áreas, ¿verdad? En donde se ha tenido que acudir a la sala de lo constitucional porque en los otros órganos, principalmente en la Asamblea Legislativa, no se ha querido cumplir, no se ha querido hacer la tarea que mencionaba hace un momento. Entonces, no va quedando más remedio que acudir a la sala con argumentos como los que están planteando. Y de hecho, ya las sentencias tienen contemplado muchos de los elementos que aquí hemos dicho. O sea, ya la sala ha expresado que tiene que ser un presupuesto equilibrado, ya lo ha dicho en sentencias que ha pronunciado sobre el tema del presupuesto. O sea, no es, digamos, que vamos a inventar la limonada, sino que ya hay jurisprudencia
que aborda el tema del equilibrio del presupuesto. Al menos un proceso de inconstitucionalidad sí lo tiene. A mí me quise dando vuelta lo de ANDA porque yo no estoy seguro si legalmente... perdón. ¿Puede el gobierno a una autónoma entregarle deuda que no le ha provocado la autónoma? Yo pienso que no. O sea, puede sacar de ahí dinero porque es parte del Estado, Claro. pero entregarle deuda que no es de la autónoma, yo no sé si eso el día de mañana le puede pasar a CEL, a cualquier otra autónoma. Entonces, ¿cuál es la autonomía? Claro, debe existir una autonomía presupuestaria y para mí esa autonomía presupuestaria implica que la institución autónoma se haga cargo de sus propios gastos, de sus propios costos, Claro. de sus propias erogaciones, no de erogaciones, en este caso, del órgano ejecutivo, de una decisión que está tomando el órgano ejecutivo, buena o mala, de otorgar un subsidio. Claro. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente. En el próximo bloque quiero preguntarle a mis invitados en relación a estos nuevos acuerdos de paz que se va a hablar. Siempre es importante entender qué sustentación legal pueden tener estas instancias. Yo no estoy tan seguro cuando se produjo el acuerdo de paz hace 25 años, cómo se soportó. Me imagino que había una tuición de la Asamblea Legislativa, pero ya he escuchado decir a diputados, ojo, que una instancia como la que se quiere crear no puede suplantar el papel de la Asamblea Legislativa. Vamos al corte, ya volvemos. ¿Habla el doctor Matallana? ¿Qué quiere? Patroncito, me place saludarlo. Si está muy ocupado, puedo llamarlo después. No, dígame, ya estamos conversando. Yo me sé todo el cuento de cuando usted era joven, pendenciero y ladrón. Y entonces este señor Buitrago dice que yo trabajé en los juzgados hace muchos años. Sí, señor, y no solo eso. Él dice que fue el director de la cárcel en esos tiempos. Estamos indagando en el pasado de Matallana. Yo lo conocí muy bien. Matallana y sus hombres hicieron de las suyas un Viernes Santo. Unos locos. Por eso estaba detenido. Ese Matallana era muy resabiado. Usted tiene una memoria muy buena, ¿no? Muy detallada. Doctor Mata, este sábado a las 10 de la noche por BTV, 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito disfruta de las mejores ventajas. Bueno, ya escuchamos que el presidente hizo un llamado a buscar nuevos acuerdos de paz. Para esto se le pidió el auspicio a Naciones Unidas, que designó ya a un, no sé, facilitador o organizador de metodología, pero de esto va a estar detrás Naciones Unidas, como los tuvo los acuerdos de paz. No se ha dicho todavía qué temas son los que van a ir y qué temas no van a ir, porque eso también es importante, ni cómo se va a manejar legalmente esta estructura. Yo quisiera que usted nos dé luces en relación a eso, ¿no? O sea, cuando un país hace algo así, ¿sobre qué instancia o base legal lo pone, ¿no? Para poder hacerlo funcionar? Y segundo, ¿cuáles son los temas que a su juicio debieran estar en estos nuevos acuerdos de paz? Bueno, el que quiera empezar. Bueno, yo creo que este esfuerzo puede asentarse en primer lugar en el caso del presidente de la República, constitucionalmente en el artículo 168, ordinal tercero. Ahí lo que nos dice la Constitución es que es obligación del presidente procurar la armonía social, conservar la paz, tranquilidad interior y seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. O sea, esa es una base constitucional para que el presidente, en este caso, lidere este esfuerzo de construcción de unos nuevos acuerdos de paz, porque lo que buscamos al final es armonía social, buscamos seguridad para el ciudadano, para la ciudadana, para la población,
buscamos tranquilidad en todo caso. Entonces eso la Constitución ya lo plantea y creo que eso puede ser una base constitucional de la labor del presidente en este caso. La Asamblea, obviamente, muchas de estas medidas que se puedan tomar, porque obviamente si van a haber acuerdos tiene que haber reformas legales en algunos casos o emisión de algunas nuevas leyes, decretar leyes nuevas, y en este caso pues la Asamblea está constitucionalmente con la habilitación para dictar leyes, esa es su función. Entonces, en la medida en que podemos asentar este proceso de creación de acuerdos de paz en la Constitución, creo que ahí hay una base que le da sustento legal a estos acuerdos. Obviamente, ¿qué es lo que tienen que contener? Creo yo que en primer lugar tiene que haber un tema de la seguridad ciudadana. Eso tiene que abordarse. Tiene que abordarse el tema de la impunidad y el combate a la corrupción. Ese es otro de los temas que creo que no puede quedar por fuera. Y un tercero, porque pueden ser tres grandes áreas, el tercero podría ser el tema del fortalecimiento de la institucionalidad. O sea, porque aquí estamos obviamente en esa lucha de fortalecer las instituciones, que las instituciones sean eficientes y cumplan sus funciones constitucionales. Y solo quiero agregar un punto más. Este acuerdo creo yo que no tiene que ser construido desde las élites hacia abajo, sino que al contrario, tiene que ser una construcción social desde abajo hacia arriba, o sea, tiene que haber una participación de la ciudadanía en general, tiene que haber participación en organizaciones sociales, empresa privada, universidades, la academia, tiene que haber participación de diferentes actores, las iglesias, por ejemplo, en este esfuerzo, o sea, pero tiene que ser una construcción de abajo hacia Eduardo, arriba. por favor, dime el segundo, que me hablaron cabal y no alcancé a entender. ¿Seguridad ciudadana, el segundo era? Combate a la impunidad. Y tercero, la corrupción. confección institucionalidad. Fortalecimiento de la institución. Ya, ok. Bueno, creo que la base jurídica para que el presidente tome esta iniciativa es incuestionable. Creo que es de reconocer esto como un gesto de humildad, como así lo señaló la ex embajadora Mari Carmen Aponte, hoy secretaria adjunta en funciones para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que llama también a la humildad de todos los actores para poderse sentar en una mesa a dialogar y a llegar a acuerdos concretos. La encuesta de la UCA, muy reciente, creo que nos da luces de cómo la ciudadanía en general percibe los frutos de los acuerdos de paz. Hace 25 años, gracias a esos acuerdos de paz, se logró la tan ansiada paz, silenciando la guerra, pero en 25 años han pasado tantas cosas y ya se comenzaron a colocar algunos temas en la agenda. Uno de estos es lo que mencionaba Eduardo respecto de la seguridad, que es un tema primordial. Acompañaría también el desarrollo económico y social, algo que se dejó de lado en los acuerdos de paz de allá de 1992, y le agregaría, al igual como lo sostiene Eduardo, también el fortalecimiento institucional. Hay que pensar también si el actual sistema político de los partidos políticos es el más adecuado, pensar también en reformas a la Constitución. Creo que no podemos dejar de ser un país que no tenga mecanismos de consulta directa o popular como un plebiscito, un referendo. Creo que habría que plantear estas propuestas, por lo menos discutirlas y analizarlas con una amplia participación de diferentes sectores. Está claro que aquí no solamente son los actores políticos. De hecho, en la encuesta de la UCA se dice que los partidos políticos son de las instituciones más desprestigiadas. Entonces es necesario que involucre al sector privado, a la empresa, a las organizaciones no gubernamentales, a la academia. Es importante porque hay acuerdos que se dejaron, que no se tomaron durante 25 años y que ahora la población sufre las consecuencias. Humberto. Sí, a mí esto de hablar de nuevos acuerdos de paz, ese apellido no me gusta mucho, no me termina de sonar bien la idea. Mucho menos cuando a esto se le acompañan expresiones como que estamos en un momento de una refundación del Estado. Creo que hay que ser claros en hacer notar que son dos momentos históricos completamente diferentes. ¿Acuerdos políticos le llamarías tú? Son acuerdos políticos que deben adoptarse, sin duda alguna. Acuerdos de gobernabilidad, le llamaba alguien ahora en un periódico, que me parece bien, ¿verdad? Que es importante atender ese llamado.
importante atender el llamado, pero también, más que humildad, a mí no deja de darme, tengo que decirlo con toda claridad, no deja de darme un poco de vergüenza que tengamos que acudir a este mecanismo, y voy a explicar por qué. Y no hablo de vergüenza ajena, sino de vergüenza propia, y lo digo porque hemos sido incapaces en estos 25 años de ponernos de acuerdo en esa gobernabilidad. Y cuando digo hemos, nos incluimos todos, porque nosotros los ciudadanos tampoco hemos ejercido el rol que nos corresponde para tener al frente de las instituciones, para tener en el sector político, para tener dentro de las autoridades a personas que puedan dialogar, que puedan negociar y que puedan volver gobernable a nuestro país. Por lo tanto, somos culpables todos y es una vergüenza que tengamos que estar acudiendo a esta ayuda internacional para que a través de la ayuda internacional nos faciliten el ponernos de acuerdo. Eso debe darnos pena a todos. Pero bueno, luego de la vergüenza debe agradecerse el gesto, sin duda alguna, y hay que agradecer que existe este ofrecimiento gestado, que se gestó a través, entiendo yo, del órgano ejecutivo y concretamente del ministro de Relaciones Exteriores, por lo menos ese es mi entendimiento. Esto hay que agradecerlo y hay que aprovecharlo, sin duda alguna. No he creído escuchar hasta el momento, puedo estar equivocado, pero no he creído escuchar hasta el momento una negativa a participar en este foro que pretende abrirse con todos estos temas que ya ha mencionado Eduardo y Jaime, y que creo que son importantes, algunos de ellos que hay que en realidad retomarlos, porque no es tan cierto que no fueron previstos. Para el caso de los temas sociales y económicos, es cierto que los acuerdos de paz no pretendieron solucionar o no pretendieron dar una plataforma específica en los temas sociales y económicos, pero sí crearon el organismo o el mecanismo que iba a ser el encargado de velar por este desarrollo social y económico, que era el famoso Foro de Concertación Social y Económica, que era parte de los acuerdos de paz y que en algún momento, por visiones obtusas que tuvieron en aquel entonces las personas al frente de este movimiento, al frente de esta institución, pues lo descontinuaron, que pretendía precisamente, ese era uno de sus objetivos, el desarrollar estos factores económicos y sociales. Entonces hay que retomar muchos de los temas, muchas de las tareas que en ese momento quedaron pendientes, pero no llamemos a esto acuerdo de paz, ni mucho menos. Hubo una paz, la firmamos hace 25 años, pusimos fin al conflicto armado, hoy son otros los problemas que tenemos, importantes por supuesto, y ahora no hemos podido... Incluido un problema de paz, pero estos acuerdos no van a solucionar la paz. Este otro tipo de guerra que tenemos. Claro, estamos hablando de delincuencia, okay, correcto. Pero los temas son más o menos los mismos que hablaron antes: seguridad, fortalecimiento institucional, reformas constitucionales, combate a la corrupción, impunidad. Sí, ¿Esas deben ser? Que terminaría en, a lo mejor, bueno, reformas constitucionales, lo que tú decías. Más de esa, más aparte, claro, digamos, de establecer plebiscito o referéndum, hay otras por ahí bastante importantes, quizá una reforma que haga una otra corte de cuentas totalmente diferente. Ese es el fortalecimiento institucional, ¿verdad? Que hacíamos la alusión, ¿verdad? Ahí tiene que ir todo el tema del sistema electoral, sistema político, si vamos a separar funciones de la Corte de Cuentas y crear una Contraloría, o sea, todos esos temas creo que van en esa discusión del fortalecimiento institucional. Si te fijas en los acuerdos previos a 1992, recuerdo el Acuerdo de México, que establece justamente la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, la que actualmente tenemos, lo del 6% del presupuesto general de la Nación, se introdujo el Tribunal Supremo Electoral y en el Acuerdo de México se habla que ninguno de los magistrados debe tener afiliación política partidaria, ¿no? Entonces, a eso justamente creo que Eduardo apunta, hacia ese fortalecimiento de partidizar las instituciones del Estado. Toda la reforma institucional que se debe de hacer. Y claro, tema importante, pero también hay que decirlo, también hay que decirlo. Si estamos nuevamente recurriendo a Naciones Unidas por la incapacidad que tenemos política en el país. O sea, es la incapacidad de los políticos lo que lleva nuevamente a tener la humildad y buscar en Naciones Unidas que nos vaya a ayudar a enmendar los errores que tenemos permanentemente. Sí, y por eso coincido en lo que señalaba Jaime también hace un rato cuando hablábamos del presupuesto, en que una cosa es que se hayan vulnerado principios constitucionales y que eso tenga un remedio que pueda buscarse a través de una acción en la sala de lo constitucional, que es lo que anunciaba el Partido Arena, pero otra cosa muy distinta es separarse de una mesa de diálogo, que también es lo que ha anunciado el Partido Arena ante la aprobación del presupuesto. Yo creo que es un error.
Yo creo que es un error, sobre todo en el contexto actual, en donde precisamente estamos conmemorando estos acuerdos de paz, nos estamos dando cuenta que tenemos problemas porque no nos pudimos sentar a dialogar, porque no nos pudimos sentar a negociar, y la reacción que se tiene es abandonar esa negociación, abandonar ese diálogo. Yo creo que ese es un error. Y esa es una mala señal de cara a esta nueva generación de acuerdos nacionales que se han llamado nuevos acuerdos de paz. O sea, si no hay capacidad de los actores de las élites políticas de ponerse de acuerdo en ciertos temas, yo dudo que al final podamos concretar un documento y unos acuerdos sustanciales que hagan un cambio y una transformación en las condiciones de vida de la población, porque al final a eso tenemos que apuntar. O sea, si las instituciones se fortalecen, si se combate la corrupción y la impunidad, es para mejorar las condiciones de vida de la población. O sea, no tiene otra finalidad más. Y en esa medida creo yo de que ese señal, como lo decía Jaime y lo acaba de decir Humberto, de que se haya levantado el Partido de Arena de estas mesas, creo que es una mala señal de cara a a enfrentar este proceso de crear unos nuevos acuerdos. Ok, rápidamente, tengo 30 segundos. ¿Debiera tocar el modelo económico del país? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí. Creo que hay que apuntar a un modelo donde las desigualdades económicas y sociales no sean abismales. ¿Debiera estos acuerdos apuntar a establecer para el país un modelo económico? Y es que eso es lo que buscaba el Foro de Concertación Económica y Social, y era la parte más pequeña del acuerdo de paz. Y fue donde nunca pudo haber acuerdo. Y no hubo nada. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos con Francisco Bonilla rápidamente para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, muy buena acogida y también varios mensajes de aliento para este nuevo panel que nos acompaña los días jueves. Entre ellos, Luis Portillo dice, problemas de presupuesto, menos fondos a educación, 50 millones de seguro, etcétera, plantea. Dice Midera Ramos, ¿de qué sirve dialogar? El FMLN no acepta ninguna recomendación que venga de Arena, más polarizados que nunca, afirma José Rafael Castro. Pensamos que si Arena también se aleja del diálogo propuesto por la ONU, ¿frustrará los deseos de progreso en nuestro país?, les pregunta. Miguel Martínez dice y pregunta, ¿creen ustedes que Arena se retira solo del diálogo con el gobierno o también del diálogo propuesto por la ONU? El economista de Funde, asesor de Funde, Carlos Pérez, dice, no todo va a un mismo fondo. Las empresas públicas tienen su propia administración, son autónomas, afirma. Dice Edgardo Pinto, Arena se retirará de las mesas. ¿No creen que además de afectar al gobierno, Arena se afecta a sí mismo, digo, como partido? Reinaldo Palencia dice, a las pensiones del ISFA se le asignó $1,000, al subsidio de la energía eléctrica se le asignó $100. ¿Qué les parece? Otra intervención de Carlos Pérez dice, el presupuesto aprobado está equilibrado y financiado, pero está incompleto. Allí está la inconstitucionalidad. Rocío dice, no termino de entender a cuenta de que entregan dinero a todas esas organizaciones y hasta universidades. ¿Me explican? Jorge Godoy dice, problema de los acuerdos de paz es provocado por quien gobierna. Hoy, para que hubiese paz, el gobierno de turno sinceros acuerdos. Roberto Ocampo, miembro de Acción Ciudadana, también participa, dice, estas argollas nunca podrán proponer algo que de esta era. Cumplieron con terminar la guerra, se han quedado en la Guerra Fría. Finalmente, Juan Carlos Sura dice, sin Arena en las mesas, ¿cómo puede haber un nuevo acuerdo de paz? Están negando esa posibilidad, afirma. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno,
No sé si Juan Carlos Sura estaba planteando que sin arena no hay paz. No, me creo que no. No, supongo que no, pero sí asumo que se está refiriendo a este anuncio que ha hecho el Partido Arena de levantarse de las mesas en que ahora se estaban realizando algunas discusiones en materia fiscal, de seguridad, etcétera. Que yo insisto, me parece que es un error, que es un exabrupto que se ha cometido ante la aprobación el día de ayer del presupuesto. Ahora, si bien esto es criticable, también es criticable, porque hay que decirlo, que no favorece el diálogo, no favorece la negociación, el hecho de que el partido de gobierno tampoco parece darse cuenta, o no se quiere dar cuenta, o no quiere aceptar la existencia de problemas importantes, el hecho de que hay muchos de sus proyectos que han fracasado, que hay muchas irregularidades, que hay fantasmas que se suponía no iban a existir en este gobierno, que en efecto están ahí, que aparecen día con día. Y si esto no se acepta, y si no se parte de esa humildad que mencionaba Jaime, de reconocer la existencia de problemas en la administración de la cosa pública y en los resultados que está teniendo esta administración, pues tampoco se puede negociar, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a un escenario en donde queremos que las principales fuerzas políticas, y no solo las fuerzas políticas, pero refiriéndome a ellas concretamente, se sienten a dialogar, pues tiene la otra fuerza que reconocer que hay problemas y que por eso necesitamos dialogar además. Tengo 1 minuto y medio para cada uno. Mira, hay grandes enemigos como la inseguridad, la delincuencia, la pobreza, la desigualdad social y económica, y todos los salvadoreños debemos hacer un frente común y sentarnos a dialogar. Es importante el rol facilitador que debe tener el diplomático de las Naciones Unidas, que va justamente a poder sentar a varios actores en una misma mesa. Creo que es tiempo de hablar de un diálogo, tiempo de hablar de llegar a acciones concretas, a acuerdos concretos, porque la población eso justamente está demandando. Yo solo quiero agregar algo. Creo yo que esta oportunidad de crear unos nuevos acuerdos, llamémosle de paz, un pacto de nación, como le queramos llamar, pero una ruta de país, creo que es en realidad un gran desafío para el sector político, o sea, para ver la capacidad de diálogo, para revivir aquel que se tuvo en aquel momento, en el 92, para terminar la guerra. Entonces creo yo que es un momento importante, pero también quiero llegar al punto de que también es el espacio para la ciudadanía, o sea, para que la ciudadanía tenga un papel más protagónico en decidir su futuro, en decidir cómo quiere vivir, porque al final eso es lo que tiene que apuntar, y en esa medida, si bien estamos en una democracia representativa, es decir, de que nosotros elegimos a ciertas personas para que nos representen y tomen este tipo de decisiones, pero eso no implica de que el sistema de democracia representativa no pueda tener la participación más activa de la ciudadanía, en este caso debatiendo y proponiendo acciones o medidas que tienen que solucionar los problemas nacionales. Entonces, eso quería mencionar. Sí, yo en ese punto estoy completamente de acuerdo con Eduardo, para no repetir algunos de los problemas que los tuvieron los acuerdos de paz, que ese era uno precisamente, que fueron acuerdos negociados, yo quiero pensar que con buena voluntad, pero a espaldas de la ciudadanía, ¿verdad? Esos acuerdos no pueden realizarse a espaldas de la ciudadanía, y además estas negociaciones deben ser conducidas o lideradas por otros líderes también. Yo ahí coincido con lo que creo que Roberto Rivera decía, de que ya cumplieron su tarea, bien o mal también, quienes suscribieron los acuerdos de paz. Les corresponde a otras personas, a nuevos liderazgos, y sobre todo en la clase política. Bueno eso, es necesario, no solo bueno, yo creo que es imprescindible. Claro. Yo creo que sería un error que los mismos que firmaron los acuerdos de paz, que los negociadores de los acuerdos de paz, ahora, o las personas que estaban a su alrededor, ahora pretendan ser quienes lideren estos nuevos acuerdos. Hay una cosa parece que es bien importante, y es la manera de operar de estos organismos internacionales, que es la creación de metodologías, porque usted se preguntará, bueno, ¿y qué garantiza de que estos señores políticos del país terminen finalmente haciendo las cosas bien con Naciones Unidas? Algo lo garantiza, de que Naciones Unidas primero establece una metodología, y esa metodología se aprueba, y una vez aprobada la metodología, no queda otra que ir avanzando sobre los pasos que lleva esa metodología. Entonces, por ahí, digamos, pudiera ser que si de verdad tengamos, concuerdo plenamente con ustedes, los señores que nos dieron la paz debieran ceder para que sean las nuevas generaciones
así como han reclamado mucho hoy día, que las nuevas generaciones tengan también la posibilidad de aportar y ser los que den una nueva institucionalidad al país. Bueno, muchísimas gracias, señores, en este primer round. Vamos a tener muchos más cada 15 días y creo que va a ser cada vez más interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho, de Humberto, nuevo gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Eduardo. Gracias, un gusto. Se pasa rápido, ¿no? Sí. Y amén. Bueno, se pasa rápido. Amigos televidentes, a mí también se me pasa rápido estar en contacto con ustedes porque siempre es un gusto estarlo. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.